Ahí estamos, Diego querido. ¿Cómo estás? Colega. ¿Qué pasó? ¿Qué cagada te mandaste? Pues nada, por postear. Dijiste puto. Sí, por andar posteando memes en el story me quitaron los likes. Pero está bien, no pasa nada. La verdad es que raramente hago Sí, nada. igual pasa, ¿eh? Sí. Pasa. Es normal. Oye, Mauricio te llamas, ¿verdad? Creo que no habíamos ni siquiera tenido la oportunidad de conversar bien, güey. Sí, me dicen Mauri, me han cambiado el nombre reiteradas veces. Creo que se sobreentiende por qué. Sí. Porque yo trabajo en un museo y el museo nosotros tenemos un cartelito, ¿viste? Que dice, bueno, nuestro nombre, Museo ESMA, qué sé yo. Y acá nosotros tuvimos un balotaje en el 2015 con Macri. Y cuestión que me habían cambiado el cartel y me habían puesto Daniel. Tipo, me sacaron el nombre de Mauricio. Oye, Pero Mauricio, sí, me llamo Mauricio. y un poquito de tu background, de tu formación, o sea, ¿cómo empezó esta convicción de empezar un canal dedicado al tema del pensamiento de Zizek? La verdad es que creo que como todas esas cosas que están en lindas uno las piensa poco, ¿viste? Creo que soy un militante antes que nada, y sí, porque en realidad yo estaba en un grupo de Facebook y cuestión que el grupo de Facebook me borraron porque, bueno, soy como hablo, ¿viste? No tengo mucho filtro, me borraron en no mucho tiempo y yo ya estaba armando esa cuenta de CISEC, ¿viste? Pero bueno, en la facultad me interesa mucho poder meterlo en derecho, en la ley, porque CISEC piensa mucho todos estos temas también, ¿viste? Uh-huh. Y creo que es un autor tan amplio, ¿viste? Como otros grandes filósofos también, que tocan muchos temas, ¿viste? Entonces te dan mucho de comer. O sea, uno puede pensar desde libros, cine, videojuegos, derecho, en fin. Y bueno, eso, creo que soy un tipo con mucha energía, ¿viste? Como que le meto, ¿viste? Y me exaltera un poco la situación tranquila en la que vivimos. Hay algo que vos a veces también decís, ¿no? Como que si no estás enojado, hay algo que no está circulando bien, ¿no? Claro. Y siento un poco eso, ¿no? Y bueno, así que mintiendo también, digo, ¿no? Mintiendo en el sentido de que hay un tema que es re complicado, por así decirlo, profundo, importante, lo metemos en frases de distintos filósofos, ¿viste? Lo metemos siendo vivo, qué sé yo, poniéndole un poco de... Tanto para que la gente se enganche, porque tampoco me interesa ser un intelectual entre cuatro paredes, ¿viste? Sí, por supuesto. Es como... Sí, claro. No, o sea, un intelectual. Y así que... ¿no? Claro, no. Está bueno igual, pero... Sí, y de hecho creo que, o sea, un tema que podríamos conversar que a lo mejor estaría interesante es la conversación que estábamos teniendo por chat, el tema entre, bueno, las críticas que sí se le hace de luz, ¿no? Entonces digo, no sé si quieres darle como un planteamiento inicial al tema y después ahí retomamos, porque yo soy sincero, son dos autores que me gustan muchísimo y seguramente sé que fue controversial tu postura y obviamente entiendo perfecto que es mucho más un tema de matices, ¿no? Y es un tema de matices. A mí me parece que justamente Zizek un poco lo que quiere hacer es esto, es hinchar los huevos, ¿viste? A ver, a todos nos está gustando de leer, venimos todos con Butler, venimos todos Foucaultianos, estamos todos deconstruidos. El tipo como que pone ahí una patadita, ¿viste? Como para que nos movamos un poco, me parece. Claro. Por otro lado, creo que, bueno, en algunas cosas tiene razón, digo. Está haciendo una autocrítica de la izquierda. Me parece que después yo voy a subir las frases que él habla bien de esto, pero yo quería un poco meter todas estas cosas. La verdad que me sorprendió mucha gente que reaccionó, ¿viste? Debates que son chiquitos, digamos, ¿no? O sea, debates que son en instituciones, ¿viste? Así que sí, qué sé yo, creo que está bueno para discutir, para ver distintas posiciones, ¿viste? Para tampoco creernos el fin de la historia, ¿viste? Creernos que se terminó todo. A ver, y a ver si, o sea, corrígeme si estoy equivocado en la manera en cómo estoy resumiendo la postura de Zizek contra de Luz, ¿no? O sea, a fin de cuentas lo que dice Zizek es que mucho de lo que planteaba de Luz, porque a ver, es diferente de Luz, lo que Zizek dice de Luz y lo que dicen los delusianos de Luz, ¿no? Porque me parece que son inclusive mares bastante distintos y complicados de navegar, ¿no? Me parece que la crítica de Zizek a de Luz es como decir, toda esta idea de la desconstrucción, de la desterritorialización y reterritorialización, no es realmente una alternativa en un sentido como se planteó en Antiedipo, de que la esquizofrenia es una resistencia al capitalismo, ¿no? Porque lo que plantea el Antiedipo es esta noción de que aquel sujeto que no encaja bajo los esquemas tradicionales, que el capitalismo puede atrapar su deseo
para venderle soluciones, es un sujeto que se resiste a la lógica de cómo el capital atrapa el aparato que desea, ¿no? Esto es un poquito lo que planteaba Deleuze. Si tú eres un esquizofrénico, si tú no encajas en ningún molde de subjetividad que está preconcebido por el capitalismo no sabe qué venderte. Entonces, deconstruirte es un tipo de resistencia, ¿no? Esta es como la lectura que creo que sí se case de Deleuze y dice, no tiene sentido porque hoy en día nada más es por capitalismo tardío que este constante proceso de construcción y reconstrucción del individuo de deseo, sino que nada, o sea, el capitalismo tardío es exactamente eso, es todo el tiempo reinvéntate a ti mismo, cambia de territorios, haz todo mañana, o sea, casi promueve un sujeto esquizofrénico, ¿no? Entonces, yo creo que la crítica que hace un poco Zizek a Deleuze es decir, toda esta noción que ustedes hicieron como la esquizofrenia es una resistencia al aparato capitalista que atrapa el deseo, nació muerta, porque ya nació incorporada, ¿no? Y tal vez a Deleuze no le tocó tanto verlo, o sea, me parece que es algo mucho más reciente. A lo mejor ya habían vestigios en los 60s, en los 70s, de cómo el capitalismo atrapaba inclusive los comportamientos desconstruidos, pero ya hoy estoy completamente de acuerdo que queda claro que inclusive el deseo desconstruido está completamente absorbido por el capital. O sea, el capital ya se adaptó y ya incorporó ese método de resistencia, e inclusive ya sabe cómo venderle y atrapar ese deseo y transformarlo en un deseo que se instrumentaliza de nuevo para la maquinaria del capital. Va por ahí un poco el debate, ¿no? Sí, sí. Creo que lo que agregaría a todo eso, Diego, es que hay una diferencia que Zizek no toma. O sea, hay una diferencia muy importante entre Foucault y Deleuze, que es el deseo. O sea, sí. Foucault, el deseo le chupa poco y nada. O sea, no le importa en lo más mínimo, incluso en la historia de la sexualidad lo dice bastante claro, creo, ¿no? Bueno, Deleuze un poco ahí también lo aclara, pero, viste, ahí Deleuze no está tan duro. En el Antiedipo, fundamentalmente, me parece que está muy puesta la lucha en el deseo, ¿no? Entonces, esta cosa que Zizek no toma para mí es importante, porque son dos autores distintos, son dos autores que meten una misma línea, ¿viste? Eso diría por un lado. Por otro lado diría que el punto, Diego, también está en que Zizek lee el manifiesto comunista de Marx y esa parte donde Marx dice todas las tumbas serán profanadas, o no me acuerdo exactamente, o algo por el estilo, lo que está viendo ahí Zizek es deconstrucción, en esa frase de Marx. No solamente la deconstrucción sin falo, digamos, la deconstrucción sin límite de Derrida, ¿no? Esta cuestión de que en definitiva, ¿no? El logo determina todo el texto, etcétera, sino que, en Deleuze aparece muchísimo más fuerte la cuestión del deseo como esto, profana todo. Y todo esto se potencia mucho con Badiou, porque ahí el punto de Badiou, claro, el papá de todo esto es Badiou, no es Zizek. Zizek, claro, retoma gran parte de estas cosas, pero mismo Zizek lo dice, Badiou, si bien Zizek hace un esfuerzo muy grande por ser un filósofo profesional, etcétera, Badiou está discutiendo con Platón directamente, ¿no? Sí. Entonces, entre esas cuestiones y yo lo que por otro lado también todavía no lo jugué mucho, pero ya lo vi jugando, es que Zizek también está tomando estas cosas. Zizek las últimas entrevistas que da ya no dice tan tajantemente no, que no hay que comer animales. Dice que todo como el orto. Dice que está tomando microcomportamientos, está diciendo que cambiar nuestra forma de comer, de relacionarnos también, lo cual hace 10 o 20 años atrás dice que no hubiera hecho eso ni en pedo. Digamos, bajo ningún punto de vista hubiera dicho eso. Sí, entonces estaba tomando alguna noción de que en realidad sí hay una cuestión más individual que hay que trabajar y que hay que hacer, digamos, ¿no? Lo que pasa con Deleuze, me parece a mí, es que hay demasiada potencia, hay demasiada, viste, ganas de revolucionar todo, y esas son tal vez las ganas del capitalismo más bien, ¿no? Esto de no detenerse a pensar más que nada, no pensarlo como seguir como en falso, digamos, ¿no? Entonces, me parece que está muy bueno el planteo de Zizek, si uno los combina, sí. Y si uno, tiene la altura como para, por un lado, tomar una posición, porque me parece que uno tampoco puede estar, digamos, salir ileso de estas discusiones. Para mí estas discusiones son muy hirientes, o sea, nos tienen que herir, nos tienen que en algún lado bajar un poco, pero por otro lado, entender que no deja de ser teoría y que la teoría, si bien habla de la realidad siempre es mucho más contingente, es mucho más distinta, digo. Sí, pero
los que son más militantes políticos, o sea, yo no he pasado por esa experiencia, pero tengo muchos amigos que sí, arman huertas, viste, ese tipo de cosas. Y la verdad es que son muy positivas, digamos, ¿no? Sí. Ahora vos lees a Zizek y te dice, comer manzanas orgánicas no cambia nada, ¿no? Entonces, eso como a grandes rasgos, diría. Y por otro lado, también la posición que Zizek toma, ¿no? De volver la pelota, ¿no? Ahora la izquierda se volvió multicultural, de construir, etcétera, vegana, es devolver la pregunta, me parece, ¿no? La idea que él tiene de que, bueno, eso, de molestarnos un poco y no nos quedemos tan quietos. Entonces yo creo que como a grandes rasgos pasa todo esto. Esto sumado a que Zizek se considera estalinista, ¿no? O sea, y eso para él tiene un sentido muy concreto. Sí, y tiene que ver con la burocracia, fundamentalmente, ¿no? Él, para Zizek, no importa qué tan... La necesidad de un Estado que regule nuestras vidas. Es muy exagerado el planteo de él, ¿no? Pero... y es mucho más utópico. Él mismo dice, en la misma frase, Zizek te dice, hay que tener un Estado burocrático, en la misma frase te dice es imposible, ¿no? O sea, en la misma oración inclusive se puede decir ambas cosas, ¿no? Sí, claro. Oye, aparte creo que va un poco por ahí. Yo creo que está interesante en muchos sentidos el planteamiento y quiero desglosar un par de temas específicos que me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? Digo, primero, si quieres, vámonos de lo más teórico y luego me gustaría eventualmente llegar a lo más práctico. Voy a empezar con lo teórico, hablando un poquito más como de, no sé si podríamos llamarle metafísica, pero quiero escuchar tu postura frente a, o sea, si quisieras plantear los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, uno es Zizek, Hegel, Lacan, o sea, es la dialéctica y el deseo como falta, y del otro lado, Deleuze, Nietzsche, Spinoza, y el deseo como afirmación y diferencia pura, ¿no? O sea, donde creo que ahí realmente, o sea, si me parece algo muy interesante de lo que estoy leyendo ahorita de Deleuze, porque sinceramente para mí es un autor nuevo, o sea, tengo menos de un año que lo estoy leyendo, apenas estoy viendo todo su contenido porque también escribió bastante Deleuze. Ese me parece uno de los planteamientos más interesantes, como que realmente algo que, como dices, ¿no? Que Foucault no hizo, y me parece que Deleuze sí, es que Deleuze sí buscó en Bergson, en Spinoza, en Nietzsche. ¿Te pido otra copa? O sea, como que sí buscó en estos autores, que eran autores, a lo mejor no los principales autores clásicos de la filosofía, pero buscó en estos autores y construyó una alternativa a la dialéctica, más bien. O sea, en el sentido del deseo como puro vitalismo, ¿no? O sea, como pura fuerza creativa y no necesariamente una necesidad de falta, ¿no? Que viene de una negatividad, que se supera en el Ausscheidung, pero siempre necesita primero una resistencia contingente para manifestarse en contra de esa necesidad contingente, ¿no? O sea, ¿cuál es tu postura de esta idea de, o sea, el deseo como pura afirmación y por el otro lado un deseo como una dialéctica que parte originalmente de una falta? Sí, creo que primero señalar que en Lacan fundamentalmente lo que pasa es que hay una construcción sobre la psicosis que no la encontrás en ninguno de estos autores, ¿no? O sea, la psicosis como un padecimiento y como un problema que tiene la gente, digamos, ¿no? El psicoanalista en definitiva se enfrenta a este tipo de problemas. Y la gran diferencia entre Lacan y Heidegger está ahí, tal vez, ¿no? O sea, que en Heidegger el lenguaje es la morada del ser, pero justamente Lacan dice, bueno, ¿qué pasa cuando no está esta morada, no? O sea, ¿no? Que sería un poco la psicosis, no hay represión. Entonces ya el psicoanálisis tiene como punto de partida la represión como, bueno, sí, lo que podemos ser, ¿no? O sea, bueno, no podemos todo, no lo podemos todo, no podemos ser felices todo el tiempo, no podemos estar contentos todo el tiempo y demás. Así que, bueno, digo, estas son cosas que me parece que está buena la palabra que usás de metafísica, porque también yo siempre desconfío un poco de todo esto en el fondo de decir el otro está equivocado, ¿no? O sea, decir, los deleuzianos están equivocados con esto de la potencia y demás. A mí, puntualmente, Diego, me parece que toda esta cuestión surge de mayo del 68 y este momento político de explosión, digamos, ¿no? Entonces, está muy arraigado ahí, porque si uno le saca ese contexto hay que ver qué queda de Deleuze, de todos estos filósofos, la diferencia. Sí. Y capaz que en Lacan lo que hay es un retorno a Freud a través del lenguaje, que en definitiva nos muestra todas nuestras carencias, nos muestra todas nuestras partes más imperfectas. Es jodida, yo a veces lo digo sin chiste, pero uno se siente, digo, me parece que te puede responder, un existencialista lacaniano, ¿no? O sea, porque tiene como esa pesadez, ¿no? Está bueno, vas a ser feliz. Le pedís, ¿no? Le preguntás a un psicoanalista, che, ¿cómo soy feliz?
te va a decir, me parece que no, me parece que mejor. Entonces, con otros esquemas, tal vez más deleuzianos, está muy puesta la cuestión en la creación, en el artista, ¿no? Yo siento que la obra de Deleuze, que nada, está bueno que la estés empezando porque realmente es maravilloso de leer. Bueno, estás ya leyendo este libro de Foucault, son libros que te duran 2 días, porque sí, realmente te atrapan mucho, ¿viste? Eh, Creo que bueno, que esa potencia la han querido encontrar, han querido correrse del estalinismo, ¿no? De esta burocracia, de esta represión también, han querido buscar moldes nuevos. Creo que eso ha quedado, creo que Deleuze es una gran lectura de Spinoza, digo. O sea, Deleuze tampoco inventa todo lo que dice, ¿no? Y Zizek los compara, ¿eh? O sea, el libro de Zizek, Órganos sin cuerpo, vas a ver que reivindica mucho las coincidencias entre Lacan y Zizek. Lo real lacaniano vendría a ser lo virtual en Deleuze, ¿no? Que tiene que ver con el devenir. No recuerdo exactamente qué parte de toda la construcción del devenir, pero creo que era algo que se llama virtual, un concepto que se llama virtual Deleuze. Después hay otro gran tema, Diego, en esta misma línea, que es la creación del filósofo. O sea, si para el filósofo lacaniano, como Zizek, la falta está puesta en juego, para el filósofo deleuziano está puesta la creación del concepto. Zizek no crea ningún concepto. Digamos, uno lee a Zizek y tiene libros y no inventa nada, tipo, rearticula, reacomoda, y bueno, ni hablar del tema Hegel, ¿no? Sintetiza, claro. hace dialéctica inclusive con el lenguaje. Y de hecho justo ahí es donde me encanta que mencionaste Mayo 68, porque me parece inclusive, o sea, la manera como le pudiéramos dar una lectura a estos pensadores, pues digo, a fin de cuentas, en el 68, pues seguramente toda esta escuela se sintió profundamente traicionada por el Partido Comunista francés, que en lugar de tomar la oportunidad y realmente empezar el movimiento revolucionario, negociaron con los socialdemócratas y entregaron de regreso el poder de Francia a la burocracia. Pues si te fijas, lo que pasó es que muchos de los papás, o sea, los grandes, Sartre, Simón de Beauvoir, se fueron a Latinoamérica. O sea, se fueron realmente como a buscar alternativas de reivindicar un marxismo bajo otro contexto, pensando que a lo mejor las condiciones materiales que se necesitaba para buscar la revolución todavía no estaban consolidadas o ya no eran posibles en un contexto europeo, y las fueron a buscar en Latinoamérica. Y creo que lo que pasó es que los huérfanos de estos intelectuales orgánicos de Mayo 68 se quedaron realmente y casi tuvieron que ellos hacer como el proceso de Ausheibung, ¿no? De, pues, ¿qué hago? Entonces, o sea, no, la revolución no se dio porque las condiciones materiales no eran las correctas. No, la revolución no se dio porque no entendimos bien a Marx. O la revolución no se dio porque Marx estaba equivocado. Pero me parece que muchas de estas escuelas lo que hicieron fue como buscar alternativas para significar, o sea, qué pasó en el Mayo 68 que no funcionó, donde los estudiantes y el proletario se pusieron de acuerdo, las condiciones materiales parecían las adecuadas y no se logró la revolución buscada. Y aquí es donde creo que existe un extraño encuentro de regreso entre lo que plantea Deleuze y lo que plantea Zizek, ¿no? Porque, pues, o sea, si Zizek, por más que diga que es más hegeliano que marxista, o sea, él todavía, pues como dices, ¿no? O sea, defiende un stalinismo como modelo, por más que él mismo tenga sus contradicciones de cómo operacionalizarlo y cómo llevarlo a la pelea. Y me parece que Deleuze, a fin de cuentas, acaba siendo un tipo de marxista extraño, en el sentido de que él busca realmente la producción de lo nuevo como verdaderas alternativas, como diciendo, todavía no creamos las condiciones materiales necesarias para que se dé el proceso hacia el postcapitalismo, ¿no? O sea, casi como un tipo de aceleracionista en un sentido creativo de necesitamos nosotros como filósofos crear estos conceptos nuevos, porque solo estos conceptos nuevos eventualmente van a crear las condiciones para que lleguemos a una próxima etapa y seamos capaces de pensar un mundo nuevo, ¿no? Entonces, no, concuerdo contigo que después ya me parece que en el tema académico, pues sí, seguramente sí tienen muchas diferencias y tienen ahí sus encuentros y sus razones, pero yo siento que en el fondo los dos están buscando lo mismo. O sea, los dos están buscando de alguna manera armas de resistencia y un proceso de cambio para llegar eventualmente a aquel proceso mesiánico marxista que se había planteado antes de Mayo 68. Sí, tal cual. Y aparte, más allá de que no se logre, por ejemplo, esta alternativa, está muy bien como discusión, ¿no? Porque creo que tenemos que repensar el marxismo. O sea, a ver, acá el punto, Diego, está en que la izquierda, para Zizek desde el 68 y para Badiou desde el 89 y para Zizek desde el 68, venimos desintegrándonos, ¿no? O sea,
venimos en un proceso donde el capitalismo nos come, nos adapta, etcétera, y no tenemos muchas formas de responder, ¿no? En ese contexto se dan estas discusiones, que no es un punto menor, o sea, es importante saber. Sí. Ese es el marco de la discusión, no es la academia para mí. O sea, la academia después vos tenés diferencias técnicas, ¿no? En determinados ideas, en determinadas articulaciones, etcétera, pero si no, no se entiende, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, en realidad, para dar vuelta, ¿no? Y para un poco también ponerle un título a esta cuestión, a esta charla, digo, que es cómo totalizamos la esquizofrenia, ¿no? El devenir, ¿no? ¿Cómo lo totalizamos? ¿Cómo lo universalizamos? ¿Me entendés? Creo que pasa más por ahí la discusión, que hay dos tipos que se pelean, ¿no? Yo igual digo esto y recareta porque yo me gusta resaltar las discusiones, digo, ¿no? Pero me parece que pasa por ahí, tío. Totalmente, y de hecho es bien raro cómo, o sea, a fin de cuentas, ya pasando como a un campo más práctico, ¿no? O sea, el campo de la política, de cómo, o sea, porque, como dices, o sea, ¿por qué existen estas diferentes vertientes del pensamiento que pudieran caber dentro de una izquierda? Y a fin de cuentas es raro cómo la derecha acaba siendo muy congruente y muy alineada en sus intereses, más allá de que exista o no intelectuales orgánicos que los ayuden a alinear sus agendas, y mucho más se da el alineamiento de la derecha, mucho más por la propia perpetuación de las instituciones y los valores conservadores y la lógica del capital y la lógica de la ganancia, mientras que la izquierda está perdida o está como fragmentada en estas peleas, ¿sabes? Y cuando realmente, y digo aquí, la verdad es que me gusta mucho el pensamiento de Santiago Hermesillas, no sé si lo conozcas, es este español, marxista, economista y demás, muy, muy buen tipo. O sea, he tenido unas conversaciones buenísimas con él, donde él dice realmente, o sea, la séptima generación de la izquierda tiene que ser una izquierda internacional y principalmente iberoamericana. O sea, el papel de la izquierda iberoamericana va a ser sumamente importante, porque también me parece que la narrativa política mainstream está guiada por una izquierda liberal americana. O sea, mucho de lo que la gente identifica como la narrativa de la izquierda realmente no es marxismo cultural, es liberalismo cultural. O sea, son valores liberales. Todas estas ideas de las individualidades y los géneros y identity politics, o sea, todo eso es liberalismo puro. O sea, eso es individualismo y liberalismo, pero pues obviamente la gente no está tan metida en estos temas y es muy fácil caer en la idea de que no, pues o sea, todos estos temas de AA y Black Lives Matter es un tema marxista, ¿sabes? O sea, fundamentalmente no. O sea, me parece que realmente lo que deberíamos de buscar, y aquí sí estoy de acuerdo con Deleuze, es cuáles son estos nuevos conceptos rectores, o sea, cómo le podemos nosotros reivindicar los conceptos marxistas para que sean estos focos de unión para la siguiente etapa de la izquierda internacional, porque la única manera como se puede plantear un proyecto de izquierda a futuro es internacional. Y por eso me gusta tanto el proyecto de DiEM25, el proyecto de Yanis Varoufakis, Zizek, Chomsky, Bernie Sanders, o sea, que aunque entre ellos hay diferencias, están todos diciendo de que decir, es que si no hacemos un proyecto de una izquierda internacional, no vamos a lograr nada. Sí, yo también hablo de esto, digo, ¿no? Y digo, en la izquierda somos todos caciques, ¿no? O sea, y los indios no hay ninguno. Todos dirigen. ¿No es así? O sea, todos dirigen, son todos, y ni te hablo de una organización política, ¿no? Pero bueno, en una organización política está distinto porque la gente se organiza. Yo creo que pasa por ahí también, ¿viste? Con eso, creo que tenemos soluciones más sencillas, tal vez, más fáciles, de esto de inclusive avanzar en las diferencias, inclusive pelearse, ¿no? Porque creo esto mismo que decís vos, o sea, la derecha es muy clasista, ¿eh? Es demasiado clasista. Ellos no pestañean, digamos. Ellos asesinan, matan, ¿no? América Latina, todo lo que vive. Es muy interesante también un resurgimiento del marxismo en América Latina, por lo cual también me interesa seguir pensando a figuras como Chávez, ¿no? En un nivel serio, porque también uno se encuentra con Zizek y es revolear 4 o 5 oraciones sobre Chávez y se acabó el problema para Zizek. Entonces, bueno, o el feminismo. O sea, el feminismo argentino es muy distinto a otros feminismos en el mundo. Esas cosas, uno no puede cerrar los ojos y seguir caminando, ¿viste? Entonces sí creo que América Latina, Iberoamérica también, digo, ¿no? Con España, etcétera, puede cumplir un rol importante, y creo que vamos a tener que repetir el marxismo, no
no tanto, por así decirlo, crearlo, sino de lo que ya está pasando como marxismo, las consecuencias de la lucha de clases, darle la forma de marxismo. O sea, yo creo que por eso me gusta tanto el trabajo que hacemos, digamos, ¿no? Con lo que implica la izquierda en redes y demás, porque estamos aprendiendo, me parece a mí. Y en este proceso de sensibilización. Son tres palabras fundamentales. Es agita, educa y organiza. O sea, este es el trabajo, ¿no? De la difusión del pensamiento de izquierda en redes sociales tiene que ser eso. Primero es justo lo que dijiste, es si no sientes que hay un problema con nuestro método de vida, con nuestro modelo económico y con nuestra manera de organización, pues no estás poniendo atención, ¿no? Entonces, primero es agita. Segundo es educa. O sea, presenta las alternativas, desmistifica la cultura, desmistifica la ideología, aplicación de teoría crítica y demás, ¿no? Y tercero es organiza. Es decir, oye, pues cómo podemos hacer algo de política pública, cómo podemos ayudar a la gente a que se comunique. O sea, por ejemplo, yo tengo tiempo que, o sea, primero una cosa que hice ya fue pasar la ley esta de defensa de las víctimas de sectas y cultos, ¿no? Para el tema de coaching, motivación, mindfulness y todo este tema que la verdad es que cada vez cobraba más víctimas. Y creo que a medida que se van montando los marcos legales, como que permiten que más gente note cuáles son las prácticas negativas y positivas, por decirlo así. Otro que estoy haciendo mucho es que yo siempre fomento que entre empleados compartan sus sueldos. O sea, se comuniquen entre ellos y sepan cuánto ganan y por qué. ¿No? O sea, que son muchas prácticas muy básicas de cómo debería ser el comportamiento, de lo mínimo de conciencia de clase, pero es que ya ni eso hacemos, ¿no? Entonces, o sea, creo que tenemos que pasar tanto del primer nivel, que es agitar, que es decirle a la gente cuáles son las cosas que deberían de estar enojados sobre su realidad. Segundo, es educarlos, o sea, pasarles literatura, pasarles referentes, pasarles diferentes líneas de pensamiento, ponerlos en un contexto histórico. Y tercero es organizar, decir, bueno, pues ahora que ya sabes esto, pues ¿qué se puede hacer, no? O sea, ¿dónde deberías de ejercer tú tu fuerza en el mundo material? Porque pues, si no se queda también en puro pseudoactivismo y pues eso sabemos que sí pasa. O sea, que después la gente se pone estos master signifiers, estos significantes maestros de yo me identifico como marxista y es suficiente, ¿no? Y pues claramente no. O sea, acaba siendo otro título capitalista que te pones para autoidentificarte y después acaba siendo un pacificante, ¿no? Donde no haces nada más que activismo en redes sociales. Sí, de acuerdo. Y agregaría algo más también, ¿no? A la lista, que es hablar entre los compañeros, las compañeras, digo, tenemos un problema a veces de discutir solo de política y no preguntarnos, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, claro. ¿Todo bien? Bien. El respeto, ¿no? Tipo, ese tipo de cosas que a veces en las discusiones políticas, yo no estoy tan seguro que haya compañeros que se peleen solo por teoría o por tener una diferencia. A veces se tratan mal. O sea, a veces se hablan para la mierda y bueno, la gente... Entonces, creo que eso también creo que puede servirnos bastante, realmente. Sí. Aquí te doy un comentario de consejo de amigo que llevo casi un poco más de 2 años haciendo este tema de contenido en redes sociales, ¿no? El menos del 10% de tu base de seguidores hace más del 90% de las interacciones. Entonces, cuando sientas mucho como esta toxicidad que es bastante prolífera y natural en redes sociales, porque pues la gente lo usa también para esconderse en el anonimato y el hecho de que no tienen cara, tienes que pensar que es una fracción casi insignificante de tu base de gente que escucha tu contenido y escucha tus ideas. Lo más común es que la gente no haga nada. O sea, lo más común es que la gente vea tu video y ni el like te deja. ¿Sabes? O sea, los más vocales tienden a ser también los más ganchados, ¿no? O sea, los que más se sienten afectados o más molestos, ¿no? Y ahí pues ya tendrás tú tu manera de lidiar con ellos. Si los bloqueas, si los muteas, si los dejas hablar y los ignoras, o sea, pues ya hay diferentes maneras de llevarlo, ¿no? Pero lo importante pensar es esto, son realmente una minoría vocal y redes sociales acaba siendo en su gran aspecto una minoría vocal. Pero no hay que perder de mente que realmente a los que le estamos hablando es a la mayoría silenciosa, ¿no? Entonces, pues digo, más allá de esto que se está dando en el chat y las interacciones, que digo, son bonitas y todo, pues realmente es que hay que pensar, o sea, es una minoría. Sí. Bueno, también uno podría pensar a todo nuestro sector como progresista y demás como una minoría, digamos, ¿no? En líneas muy generales, digo. Yo creo que es un tema, a veces me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo hablarle al que no está más de este lado, no está interpelado, cosas por el estilo? Y uno piensa en la historia y dice, bueno, ¿cuál es el gran hecho que interpeló más, etcétera? La Revolución Rusa, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, bajemos un poco más a tierra. Eso por un lado, así que yo la verdad es que no tengo una respuesta, ¿no? Y sí, pero sí
lo que me interesa, tal vez de los que son mis seguidores, por lo menos, que es esto, que tengan más argumentos para enojarse, ¿no? O sea, más argumentos para poder darle forma a ese enojo. Porque yo estoy seguro que ese enojo está, digamos, los impedimentos que tiene la clase trabajadora, el que quiere emprender, no quiere hacer algo, quiere tener su trabajo, quiere vivir bien, etcétera. Esa cuestión está, ¿viste? Entonces me interesa también esta cuestión, ¿no? Cómo interpelar un enojo, un enojo más estructural, tal vez. Darle sentido, ¿no? Eso por un lado. Y también diría que igual de todo ese sector más pequeño, digo, me interesa hacer amigos, digo. O sea, conocer gente que a veces poca y que vos sabés que valen la pena, ¿viste? Y que no pasaste por una red social y simplemente tuviste seguidores y bueno, después vienen eso o lo otro. Y no de que eso, digo. Si no, es muy complicado para mí construir política en serio si no es a través de afectos con tus compañeros, digamos, ¿no? Totalmente. Y también me parece que superamos aquella época de los intelectuales autónomos, ¿sabes? Donde, ¿sabes? Existía un magnus opum de un gran pensador que construía solo su sistema totalizante de la historia del pensamiento. O sea, me parece que eso se superó por mucho. Ahora yo creo que sí estamos en una época de una economía intelectual mucho más colaborativa. O somos capaces de construir a varias manos, ¿no? Decir, acabo de tener una conversación hermosa con Ernesto Castro, no sé si lo conozcas, que es doctor en filosofía por la Complutense de Madrid, un tipazo súper inteligente, está construyendo... Sí, lo sigo. Buenísimo, ¿no? Está construyendo su sistema filosófico, naturalismo genérico. Tuvimos una primera conversación, él ya más o menos tiene construida la base de su estética y su ética, y ahora está construyendo su política y demás, pero tal cual, él lo está planteando como un proyecto colaborativo y él está planeando hacer un círculo hispánico de pensamiento y invitar gente que pueda ayudarle y colaborar con la construcción de su sistema filosófico. Y me parece que esa tal vez debería ser la postura, no, o sea, no solo en el sentido intelectual, porque digo, sabemos que el intelectual tiende a pertenecer más a la izquierda que a la derecha. Me parece que es la postura política que deberíamos de tener, ¿no? O sea, una idea de una construcción política de una nueva izquierda desde un punto de cuáles son las cosas que tenemos en común y no tanto pues que los reformistas se peleen con los revolucionarios todo el día y no se hablen. No, sí, te acuerdo. A Ernesto Castro lo sigo hace un montón. Tiene un libro muy bueno que es La posmodernidad. Ah, sí. Bueno, he visto sus videos. El otro día el video que hiciste con él también lo vi. Hay un tema ahí. O sea, vos en los pocos intelectuales de derecha que tenés, entre ellos, si querés, Agustín Laje, te va a citar a Foucault, ¿eh? O sea, los libertarios, algunos sectores de ellos, y estos son otros problemas que se presentan en este tipo de obras, ¿no? O sea, te lo van a citar abierto. Laje lo usa Foucault abiertamente. Eso como comentario aparte. Sí creo que toda esta propuesta que puede ser Ernesto Castro y demás, es pensar. Pensar no es solamente tirar ideas, no es solamente se me ocurrió a mí, no hay ideas que solamente se le ocurre a una persona en soledad, y creo que es esta la cuestión. ¿Cómo hoy, siendo más realista digo, no cómo cambiamos las cosas, más allá de las cosas que podemos hacer, sino cómo piensa la izquierda? ¿Cómo es que hoy piensa la izquierda? ¿Cuál es la forma en que estamos pensando? ¿Me entendés? Por eso me interesa la cuestión de redes, porque nos sumamos a algo y vemos qué pasa. Pensemos acá, a ver qué pasa. Yo las cosas que hago no las traigo de la facultad. No es que yo estoy adaptando la facultad a la cuenta de CICE. No, yo estoy pensando, intentando, ¿no? En la medida que puedo, etcétera, intentando pensar ya con esa forma. Y eso me parece muy interesante cómo estamos pensando. Lo ves con otros dirigentes, por ejemplo, AMLO, ¿no? Vos decís, ese tipo de pensamiento, si bien como que no me va, ¿me entendés? Como que me parece que nuestra generación va a ir completamente para otro lado y que nosotros tenemos que ver cómo nos enganchamos entonces. Está todo por construirse, no creo que tengamos hoy respuesta. Creo que lo que necesitamos hoy es seguir pensando, y por eso me gusta tanto la propuesta de CICE, que digamos, ¿no? Que otros filósofos también han dado, ¿no? Tampoco sí, maravillosa, ¿no? Pensar. ¿Te refieres a la metáfora esta de la pintura de Stalin en Varsovia? La de Think, Think, Think. Sí, estoy de acuerdo. O sea, a los reformistas diles que estás trabajando con los socialdemócratas, a los revolucionarios diles que estás organizando manifestaciones y no hagas ninguno de los dos, vete a pensar. Sí. Es muy gracioso, sí, la verdad que tiene cosas que... Pero, ¿sabes qué pasa? Que es muy serio el chiste que hace. O sea, uno después cuando lo piensa, ¿no? Es muy serio. Dice, bueno,
Muy. no hagamos, ¿no? Sí, O mejor dicho, no hagamos, sino qué estamos haciendo, ¿no? sí, O claro. sea, ¿qué estamos haciendo ahora que da gracia inclusive, ¿no? Esta cosa que... entonces yo creo que pensar nos puede, no sé si nos puede servir, pero creo que es lo que necesitamos. O sea, yo intento justamente pensar en qué necesitamos más que lo que queremos, porque lo que siento es que la izquierda pide mucho, todo el tiempo estamos pidiendo cosas, ¿no? Queremos esto, queremos... Está muy bien, somos inconformistas y creo que es parte de nuestro espíritu, ¿no? No conformarnos, pero ¿qué estamos pidiendo? Todo el tiempo estamos pidiendo, ¿no? O sea, y al final, viste, salvo raras excepciones, como te digo, en Argentina el feminismo es un movimiento muy fuerte, ¿no? Es que no sé cómo será por lo que dice Judith Butler, Sí. no lo digo yo, lo dice Butler, que en Argentina se ha tomado, ¿no? Alguna relevancia bastante notoria. Entonces eso me interesa, cómo pensamos con el feminismo, no contra el feminismo, Sí, sino sí, sí. con el feminismo y con la diferencia del feminismo y con las similitudes, por poner un ejemplo, ¿no? Podemos... ¿Y no te gusta aquí la postura de Yanis Varoufakis? Sí lo ubicas, ¿no? Supongo que lo conoces. ¿Cómo? Sí. No, El griego. digo, el griego, el exministro de Finanzas de Grecia. O sea, su postura realmente es la única pelea que debería ser relevante para la izquierda es la propiedad de los medios de producción. Todo lo demás es irrelevante. Sí, qué sé yo. O sea, sí, yo comparto. Yo no quiero mentir y decir, no, bueno, sino que sí. Pero la pregunta es peor, Diego. ¿Alcanza a tener razón? O sea, ¿alcanza que sepamos qué es lo que tenemos que hacer? No, para mí no. Para mí es una cuestión más de formas, de medios, de cómo llevamos de una cosa a otra que el fin en sí, digamos. Entonces, digo, está bien, pero me pasa con el trotskismo también, ¿viste? Como yo entiendo y tenemos razón, pero no alcanza con razón. No estamos en un momento donde alcance como razón. No creo que nuestras sociedades estén siendo racionales para nada. Creo que estamos consumiendo irracionalmente completamente y tenemos que, justamente por eso me interesa también Zizek, porque con Lacan, ¿no? Él encuentra en lo ilógico lo lógico, ¿no? Justamente ese tipo de cosas, ¿no? Ese es poco mi diagnóstico. ¿Cuál es la pregunta de la izquierda? ¿Cuál es la pregunta que carga la izquierda? Y lo que pareciera ser es que tenemos más respuestas que preguntas. Sí. No, feminismo, no, veganismo, no, esto, no, está muy bien, sí. Yo banco igual, no me parece que esté mal, digo. Siempre me parece mejor que se haga veganismo un par de días a la semana a no hacerlo nunca, digamos, ¿no? Pero no es una pregunta eso. Y ya está. Entonces, ¿qué alcanza? ¿Terminó con comer lenteja? ¿Al final era comer lenteja todo esto? Ahí está, un poquito la transmisión. Ya. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya se me está acabando el celular, si quieres, para ir cerrando. Y concuerdo contigo, o sea, yo creo que lo que la gente no se da cuenta al final es que cuando acepta esas alternativas de, pues voy a reciclar un poco y voy a ser vegano 2 veces a la semana o voy a tratar a los animales con más dignidad, lo que está aceptando sin saber lo que acepta es que está aceptando el liberalismo. O sea, está aceptando una lógica como aquellas decisiones individuales van a regular el mercado. O sea, ese es mi problema. O sea, la gente no nota que están cayendo en la lógica del capital sin saberlo. ¿Sabes? Intentando ser subversivos, están cayendo completamente en la lógica de que el mercado se autorregula con las decisiones individuales, ¿no? Y por eso me parece tan interesante y casi en un sentido, y de hecho creo que en la última conferencia donde platicaron Zizek y Varoufakis, fue donde he visto a Varoufakis más frío, o sea, más frío. O sea, porque le preguntan tal cual qué opina él de estos movimientos identitarios, de Black Lives Matter, y él así contesta tajantemente diciendo, nada de esto me interesa, lo único que me importa pelear son la propiedad de los medios de producción. Porque él como ministro de Economía, él sabe que eventualmente cuando migremos a las grandes economías de producción automatizadas, pues realmente es que ni siquiera va a importar la opinión de las masas. Entonces, o sea, si no hacemos algo antes de la automatización para reapropiar la capacidad productiva y crear ¿sabes?, dividendo universal básico y sus propuestas estas, que son propuestas antiguas que él ha reivindicado de una manera muy creativa. O sea, si no hacemos esa pelea, me parece que todas estas peleas identitarias, inclusive algunas metafísicas, ideológicas, o sea, son distractores, o sea, son
son cosas que nos están sacando y obviamente lo difícil de hablar de estos casos es de que pues la revolución siempre es urgente y siempre va tarde. O sea, siempre hay una persona para la cual la vida es una puta tortura y necesitaría la revolución ayer, a lo mejor en un sentido de ser aceptado en su género, en sus preferencias, en su identidad, en sus gustos, lo que tú quieras. O sea, para cada uno, para cada caso individual, para todos ellos la revolución ya es siempre tardía, siempre es necesaria, ¿no? Pero el tema es que si nos diluimos en pelear todos estos frentes al mismo tiempo, realmente no se logra lo que quería lograr realmente originalmente, me parece el corazón de la lógica marxista, que es solo cuando cambie la propiedad de los medios de producción es que se podrán desarrollar nuevas subjetividades y una nueva lógica a la manifestación del sujeto, ¿no? Que es como la reivindicación de la dialéctica del esclavo y el maestro, que también es una parte muy influente del trabajo de Lacan. Sí, estoy muy de acuerdo con vos. Sucede también esto en toda esta cuestión, que no, a ver, la lucha antirracista, la lucha antipatriarcal, ¿no? Antiespecista, etcétera, también en distintos lugares va pegando de distintas formas. ¿Okay? A lo que yo digo es que igualmente la gente o los compañeros nos metemos tan embalados pensando que hemos encontrado la fórmula, encontramos la fórmula de la revolución, y no pensamos que un Hitler puede ser vegano, puede ser homosexual, puede ser trans. Digo, ¿por qué no? Sí, claro. Yo sé que suena fuerte, ¿no? Y acá empiezo a perder a la gente, pero bueno, es un poco lo que pienso, como no me parece una locura tampoco. Y es esto lo que vos estás diciendo, me parece, ¿no? Exactamente. Y también creo que esto no son 10 decretos, ¿eh? Esto no se trata de meter 10 decretos culminantes que cambien la estructura de un país y se acabó el tema, sino de justamente cómo piensa la gente, cómo piensa la clase obrera. Creo que ahí también vamos a tener que trabajar mucho, digamos. A ver, no sé, la derecha no trabaja la gran barba, no es que es brillante porque solamente es brillante, sino porque encontró el lugar donde meter el martillazo. Digamos, nosotros estamos ahí discutiendo todavía, no, vos sos trotskista, no, yo soy esto, y el otro está dando con un martillo, un clavo, nos está enterrando hasta el cuello. Sí. Entonces, bueno, sí se lo dice y yo comparto, hay cosas que aprender de la derecha, no hay por qué tampoco pensarlo como medio de producción o nada, digamos. Sí, concuerdo. Yo creo que sí, o sea, por ahí va el pensamiento, ¿no? Y de hecho te iba a comentar, Mori, no sé si te importe, digo, sí, me encantaría si pudieras dejar el vivo colgado en tu canal, digo, para redireccionar a la gente que llegó tarde y demás, para que lo vea desde el principio y vea lo que estás haciendo, lo que estás compartiendo y demás. Y si te parece, también lo puedo subir yo a mi canal de YouTube para que la gente lo vea después en YouTube editadito y lo ponemos un poco mejor, le ponemos subtítulos y lo subimos también a YouTube. Un flequillo, ponemos flequillo. Vale. Me retoco yo también para que no brille tanto mi frente. No, yo estoy perfecto, sí. Bueno, nada, un gusto, Diego. La verdad es que hicimos una charla entre amigos, entre compañeros, y creo que es lo más importante. Totalmente. Primero que nada, totalmente de acuerdo con eso que dijiste, de que si nos empezáramos a tratar más como amigos, porque me parece que es muy nefasta toda esta cultura del debate, destrúyelo, humíllalo, de redes sociales, cuando la gente tiene como esta sed de sangre de la pésima cultura discursiva que tiene Internet, y al revés, ¿no? Cuando deberíamos de buscar, pues, dónde están los puntos de encuentro, dónde están los puntos de contacto, cómo se construye sobre la teoría, qué aplicaciones tiene la teoría en la práctica, en lugar de decir, pues, humillado, destruido, no sé, es terrible todo eso. Sí, aparte con las cosas que se pueden hacer, ¿no? A veces tenemos pocas ideas también, tenemos más pocas ideas que otra cosa, ¿viste? Pero sí, yo dejo todo subido, digo, no te preocupes, y bueno, si quieres subirlo a YouTube, me encantadísimo. Te agradezco mucho, Negro. Estimado Mauricio, un gusto. Un gusto conocerte y luego platicamos de nuevo, ¿vale? Un abrazo. Igualmente. Bye bye.